Hoy en este vídeo he recopilado para ti los mejores trucos y consejos de jardinería para que tengas tus plantas siempre perfectas, porque hoy vamos a descubrir muchos de los fallos que cometemos a la hora de cuidar nuestras plantas. En ocasiones las hojas se secan o ponen sus hojas amarillas y no sabemos por qué. Pues presta mucha atención, porque desde hoy nunca más morirán, ya que vamos a empezar a prestar atención a nuestras plantas que se enferman antes de que se mueran. Debemos estar atentos a lo que nuestras plantas nos quieren decir a través del lenguaje de sus hojas. Sí, me has oído bien. Pero antes quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que hoy vamos a aprender el lenguaje de las plantas para conseguir que no se nos mueran. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Y por favor, dame un me gusta a este vídeo. Muchas gracias. Si tú tienes plantas con hojas amarillas u hojas secas o marchitas, es la hora de que apliques todos estos consejos en tu jardín, en tus plantas, en maceta o en huerta. Eso sí, amigos y amigas, quedaros hasta el final porque este vídeo tiene un montón de detalles súper útiles y un montón de consejos que de verdad os van a venir muy bien. Las plantas enfermas a través de sus hojas nos indican qué les está ocurriendo y qué problemas tienen, y es ahí donde debemos actuar rápidamente para solucionarlo de manera correcta. Para empezar, debemos distinguir que los problemas de las plantas se dividen como entre dos categorías. La primera de ellas son los problemas bióticos, es decir, los relacionados con plagas, hongos y bichitos principalmente. Y por otro lado tenemos los problemas abióticos, es decir, aquellos que tienen que ver con el contexto de la planta, es decir, el riego, el sustrato, el lugar donde las coloques, las condiciones meteorológicas. Los factores bióticos los reconocemos fácilmente en las plantas porque enseguida vamos a ver a los bichitos andar por las plantas, como veis en las imágenes. Bueno, el primer truco que os voy a dar hoy para poner remedio y prevenir esta situación es que vamos a tomar un diente de ajo e ir machacándolo y golpeándolo con un mortero, si es que tenemos, y si no con cualquier otro elemento. Yo lo estoy haciendo con la punta trasera, con la parte trasera de un cuchillo, y luego lo vamos a colocar directamente en la base de la planta de la maceta. Esto va a actuar como barrera o como escudo natural y totalmente orgánico, y va a hacer el efecto hasta que más o menos de un mes, un poquito más quizá, pero bueno, un mes, tú calcula que es para un mes. Y además créeme que le protege totalmente, o sea que cada mes podías volver a cambiar el ajo, ¿vale? El segundo problema biótico que puede aparecer en nuestras plantas son los hongos, es decir, que aparezca una capa de pelusilla o como de arenilla blanca o negra sobre las hojas. Entonces aquí directamente vamos a aplicar un fungicida casero. ¿Veis las imágenes? A eso me refería. Puedes mirar a algunos de los que ya tenemos en este canal, o si prefieres yo ahora mismo te explico cómo hacer rápidamente uno. Nada mejor que mezclar en un vaso de agua 50 mililitros de leche entera, que puede ser natural o en polvo, y una cucharadita de postre de bicarbonato de sodio, y lo removemos y ya está, lo pulverizamos sobre las hojas. Ahí veis en las imágenes. Esto es un fungicida de primera que va a salvar a tu plantita con 1 o 2 días seguidos que lo apliquemos. No te olvides hacerlo varios días, ¿eh? También puede ocurrir que tus plantitas tengan las hojas amarillas, pero totalmente amarillas. Si las tiene totalmente amarillas es probablemente un desequilibrio en el riego, es decir, o estamos regando de más o estamos regando de menos. Generalmente si tenemos la maceta o la tierra muy mojada es malo para la planta, así que tenéis que regar un poquito menos y espaciar los riegos. Pero si notas que tu planta tiene las hojas muy débiles, caídas hacia abajo, lacias, pues probablemente le haga falta un aumento en la frecuencia del riego. Yo te recomiendo, aparte del riego, que le pongas siempre entre nuestras macetas un platito o recipiente con agua. Este pequeño detalle no solo les va a servir a los polinizadores para beber, sino que también va a aportar humedad entre tus plantas en aquellas épocas calurosas del año. Si a tu planta también la llevas viendo un poquito triste, como enferma, no la notamos como siempre, la primera prueba que debemos de hacer es tomar su peso y ver cuánto pesa su maceta y su tierra, ya que resulta que puede que ocurra en ocasiones que notemos que está muy ligero, como si el sustrato no pesara nada. Esto nos quiere indicar que el sustrato ha perdido todos los nutrientes y el sustrato ha perdido el equilibrio del suelo.
Esto se debe a la pérdida de microorganismos y nutrientes necesarios en el sustrato. En este caso, lo mejor que podemos hacer es abonar con humus de lombriz o abonos caseros que recomendamos ya en este canal. Por supuesto que en este caso, sin duda alguna, lo que tendríamos que hacer es trasplantarla. Si no vemos que tenga una buena tierra, lo mejor es aportarle un sustrato nuevo y un recipiente y espacio nuevo. De esta manera le vamos a dar mucho más terreno para crecer y expandirse. Y claro, aquí hay todo un lenguaje, créeme, porque esto es un indicativo de falta de nutrientes. Pero ahora, ¿qué nutrientes le faltan? Pues para empezar, te diré que si las plantas comienzan como a secarse tomando un verde como un poco clarito, como si hubiera perdido el color, levemente amarillento, pues bueno, estamos ante una deficiencia de nitrógeno. Para añadir nitrógeno a nuestras plantas tendremos que añadirle borras, pozos o restos de café y veréis cómo se recupera. También puede ocurrir que veamos que lo que tiene es una especie de color verde en las márgenes y en las puntas de las hojas. En este caso, lo que les ocurre está en el borde de las hojas. Pues bueno, esto quiere decir que estamos ante un problema o falta de potasio. Y para mejorar este abono, lo que podemos hacer son cáscaras de plátano o incluso también agua de lavar el arroz. De esta manera aportamos muchísimo potasio a nuestras plantas. Y ya por último, si las vemos de un verde muy apagado, incluso un poco ligeramente azulado, pues bueno, probablemente estemos ante un déficit de fósforo. La solución en este caso la tenemos que aportar en la tierra de nuestras plantas poniendo ceniza de leña, también cáscaras de huevo bien trituradas, veis ahí en las imágenes, hechas polvo bien trituradas, como queda el resultado. Pero una de las cosas más importantes para nuestras plantas es tener en cuenta la luz y la iluminación, ya que es súper importante. Lo mejor es tenerlas en una zona con mucha claridad y sin nada de sol directo, a no ser que tu planta sea específicamente para sol directo, en este caso sí, pero por lo general la claridad para ellas es mucho más beneficioso que los abonos. Bueno, espero que te haya resultado útil este vídeo y que te ayude a comprender y cuidar mejor a vuestras plantas. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo y comparte con tus amigos que les pudiera interesar. Gracias por quedarte hasta el final y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.